Bueno, aprecio mucho el esfuerzo que hicieron, porque resultó un texto aparentemente sencillo, en realidad era bastante difícil, o sea, no era extenso, pero resultó, a mí me pareció más complicado, aunque con muchas ideas. Sí me gustó, es un texto muy rico con muchas ideas, pero sí creo que difícil, ¿no? Finalmente, entender y conectar, porque a veces había que esperarse a otro artículo para aclarar alguna cosa, ¿no? de los anteriores. Yo quería comentar algunas, bueno, pues me sugirió muchas cosas y me hizo pensar en algunas, y sobre eso quisiera hacer algunos comentarios. Es un texto que presenta Althabe, si no me equivoco es como en 1990 que hay este encuentro. 99. Y entonces es una presentación de la experiencia que él tiene a partir de 1973, ¿no? Te comentabas que empieza él a estudiar Francia, porque anteriormente lo hizo en África como un antropólogo de lo lejano. Entonces hay que ver también cuando él hace esta distinción entre antropología de lo lejano y lo cercano. Él es un antropólogo de lo lejano en tránsito hacia una antropología de las sociedades del presente. Entonces una descripción, yo creo una descripción de su experiencia y de sus conflictos y de lo que ha aprendido en esos 20 años, ¿no? Más o menos, aproximadamente, y que presenta este trabajo. Bueno, el trabajo, de las cosas que me gustaría mencionar es que, digamos, viéndolo así, como que relata su experiencia, es que él dice, en ese momento, en los 70s, bueno, en realidad él dice que es a partir de 1980, cuando está clara la necesidad de que la antropología voltee hacia las sociedades modernas, aunque empieza su trabajo en Francia en los 70s, pero dice, es que en los 80s de repente hay una demanda para que la antropología estudie también a las sociedades modernas, ¿no? Pero dice, pero es una demanda que la formulan muchas veces gente de otras disciplinas y que solamente considera que lo que hay que hacer es etnografía, ¿no? Dice, pero no, la antropología no se puede reducir solamente al trabajo etnográfico, hay otras cosas. En esa parte del texto es difícil, ¿no? Yo creo que refleja de alguna manera sus propias incertidumbres para hacer ese tránsito, porque no está uno muy seguro de si está de acuerdo. Bueno, ya sabemos que está de acuerdo, ¿no? Porque es la antropología del presente, pero en el texto no es muy claro que él esté totalmente de acuerdo, ¿no? Y él mismo se hace muchos cuestionamientos sobre la posibilidad de hacer ese giro. Entonces, empieza distinguiendo, si hay una antropología que estudia Francia, normalmente las sociedades rurales, los campesinos, pero es una antropología patrimonialista, o sea, trata de conservar como una preocupación por el matrimonio, por el patrimonio. El matrimonio hay una preocupación en esta antropología por lo que se puede perder con la modernización de las sociedades. Entonces hay que registrar, hay que recorrer el testimonio, ¿no? Parece que hasta Lévi-Strauss en algún momento también dijo, es que hay que ir, ¿no? Pero él más bien, él no simpatiza evidentemente con esta postura, ¿no? De la que critica en esta idea de que pues, además sirve para crear identidad y para ejercer el gobierno, etc. Sino, él es un antropólogo de lo lejano,
en este tránsito, ¿no? Entonces no simpatiza con esa idea, simpatiza con la idea de la antropología de lo lejano y además sí con lo que plantea Lévi-Strauss. Y Lévi-Strauss dice, pues es que precisamente dijo, no se puede, o sea, antropología de los seres presentes no se puede, porque lo característico es estudiar la comunicación interpersonal y segundo es el antropólogo, si es miembro de la misma sociedad, va a quedar atrapado. Lo que por recibirte el concepto antropológico es que hay una distancia. Ahora, justamente esas dos cosas, él va a decir, pero es que ahí es donde se va a poder, ¿no? Hacer una antropología de las sociedades presentes, justo ahí en que vamos a quedar atrapados, pero es lo que abre la posibilidad. Bueno, en ese sentido, digo, con todo esto tan complicado en cómo trata él de discernir las cosas, creo que su propuesta es interesante, ¿no? Digo, podremos estar más de acuerdo, pero creo que es muy interesante. Además es pues, uno de los autores que plantea con tanta complejidad o que muestra que es tan complejo el decidir esta cuestión, ¿no? Que a veces tomamos como lo más natural del mundo, la antropología de las sociedades presentes. Bueno, entonces plantea varias cosas. La primera es que dice, bueno, en este movimiento algunos lo aceptaron, no todos, y el principal problema era que pues, se cuestionaba la legitimidad de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Empezando por Lévi-Strauss, pero además había el problema porque decían, bueno, así como se crearon las ciencias sociales o se institucionalizaron en Francia, tiene que haber una separación sujeto-objeto, la sociología ya condujo, ¿no? Está muy claro, y en la antropología pues fue la extrañeza. Pero entonces, ¿qué pasa si el antropólogo viene, no hay legitimidad, no puede haber objetividad, ni puede haber ciencia propiamente, porque lo que tenía propio para hacer la objetividad, pues ya lo pierde, porque deja de ser, pierde esa distancia, y tampoco tiene la que tiene, por ejemplo, la sociología, en realidad durkheimiana. Sin embargo, se hizo, o sea, yo creo que él enfrentó eso, ¿no? Porque a veces hasta fue violento, o sea, no nos cuenta más, pero os parece que él enfrentó esas discusiones de si era legítimo o no, y señala, pues finalmente se hizo, y hay tres como líneas en las que se ha hecho. La primera es, déjenme, ¿perdón? ¿Te dice la cuestión del atravesamiento de lo rural? ¿Es lo cultural? Sí, es esa. Ajá, dice, lo primero es, bueno, entonces que se retoman algunos conceptos, como decir tribu urbana, como decir que un ritual, un partido de fútbol es casi un acontecimiento religioso. Dice, bueno, se ha hecho eso, es como una de las, como se manifiesta esta idea de los antropólogos en las sociedades contemporáneas, que él critica, porque dice, pues puede ser engañoso, pero él en los tres puntos, es que él parece ambiguo, ¿no? Pero en realidad en los tres puntos él dice, no, sí se puede hacer algo. O sea, si decimos así como tribus urbanas y en realidad no aportamos nada a codificarlo, pues no tiene tanto sentido, pero dice, pero por ejemplo, sí se ha aportado algo mostrando que existen rituales políticos, ¿no? En la parte de los partidos. Incluso cita a Víctor Torner, ¿no? Bueno, sí, aunque dice así como, pero digo, sí, ¿no? Sí es lo que nos han mostrado, o sea, sí ha habido un aporte del trabajo antropológico en las sociedades modernas. El segundo era, es el de, es que dice, se fueron, antes lo que hicieron fue estudiar a los grupos étnicos que vienen a la ciudad. Tenían sus grupos fuera, entonces muchos antropólogos van y los estudian en la sociedad. Eso empieza criticándolo, pero luego, en realidad lo que critica es que, dice, a veces el antropólogo ha caído en querer buscar una identidad en el pasado, una conexión, y dice, no, tiene que ser antropología del presente. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que estudiar cómo se están formando ahí las identidades, ¿no? Por eso en el artículo de cómo se forman las identidades del extranjero, vamos a estudiar a los franceses,
Porque nosotros estudiamos a que los que vienen del Magreb y dicen, no, pues el problema es con los franceses que los excluyen, ¿no? Bueno, pero dice, se están construyendo identidades. Entonces, no está en contra, ¿verdad? A veces parece como que lo está criticando, pero finalmente lo que dice es que tiene que hacerse en el presente. Y la tercera, dice, bueno, la otra es esto, de que los antropólogos se presentan como especialistas en dispositivos simbólicos. Y él, pero bueno, finalmente le parece que está bien, pero nuevamente dice, pero hay que ver el presente, por ejemplo, que hay un ritual, que hay un nuevo carnaval en Manter, hay que ver qué papel juega. Que en tal lugar, que es un municipio comunista desde hace 20 o 30 años, y cada 7 años se saca una imagen a recorrer el territorio. Hay que ver cuál es la función de estar identificando. Una zona comunista. Es una zona comunista, ¿no? Entonces, no hay que ver que es una tradición católica y tratar de recuperar la tradición en el sentido patrimonialista. De defender el patrimonio, sino de ver qué función cumple ahora, ¿no? Porque se casan las Bueno, entonces, en este primero veo que hay finalmente, lo que se alcanza a ver es que está él de acuerdo, ¿no? Con lo que, aunque no le parece bien, no está de acuerdo con cómo se ha hecho siempre, pero a él le parece bien que claro, ¿no? Digamos, lo está diciendo ahí, no siempre se ha hecho, pero se puede, tiene que ser. Yo creo que esa idea de antropología del presente es importante, quiere decir, ahorita qué es lo que está, qué función está cumpliendo, cómo se están creando las identidades, y no esta idea de, se conecta con aquella identidad de su origen, etc. Bueno, el otro artículo que se conecta con la última parte, bueno, también se me hizo interesante. Bueno, ese es interesante porque creo que es lo que muestra la complejidad del problema de hacer trabajo de campo y discutirlo en un nivel teórico interesante, ¿no? Independientemente de que se pueda o no estar de acuerdo, que yo creo, bueno, yo más que estar o no estar de acuerdo, creo que dice cosas interesantes para discutirse. Y cómo se puede hacer trabajo de campo pensando, claro, él está en el contexto francés, en que hay se institucionalizaron las ciencias sociales muy en el espíritu durkheimiano de la objetividad y la distancia, ¿no? Durkheim criticaba que no hay que preguntarles, no es lo que los actores digan, ¿no? Puede ser engañoso, no tienen por qué saber ellos, etc. Esa distancia que no permitía la comunicación, en ese contexto, ¿cómo justificar hacer trabajo de campo? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo así a grandes rasgos, yo destacaría algunas cosas que ya se mencionaron. La primera es que dice, primero hay una operación fundadora que consiste en que el antropólogo y la sociedad contemporánea va a crear esta distancia. Yo entiendo que un poco artificialmente, porque son parte de su misma sociedad, pero él se va a poner en una situación de extraño. Luego, pero ¿ante qué situación se va a poner como extraño? Ante una que él va a crear o identificar, pero que va a ser una hipótesis. Es decir, no dice, no hay que pensar, esta entidad existe realmente y la voy a estudiar, sino va a ser siempre una hipótesis que tiene que comprobar y que puede ser a lo largo de la investigación si efectivamente existe esa situación que involucra a varios actores. Entonces es una situación que no es de una realidad tangible, por decirlo así, ¿no? No es como cuando vamos a una comunidad, pues está la comunidad, sino estas personas tienen un nexo y forman algo que tiene una realidad, pero
lo va a proponer como una hipótesis que hay que comprobar en la investigación. Entonces, eso que llama él la operación fundadora, ¿no? Que permite que el antropólogo se siga poniendo como extraño, que permite esa distancia, bueno, eso le llama operación fundadora. La otra es que a esa otra entidad yo le veía que él no lo dice, pero es más bien es algo muy weberiano, ¿no? Por ejemplo, Weber en el espíritu del capitalismo dice, ¿qué se va a entender por espíritu del capitalismo? Pues lo vamos a saber al final, ¿no? Pero quiero decir, para Weber depende mucho del punto de vista qué es lo que vemos, pero la objetividad radica en que lo podemos señalar y otro lo puede ver también. Como ves, el ejemplo que más se me ocurre para explicar es como las nubes, uno ve un molino y otro ve un perrito, ¿no? Y entonces, hombre, aquí está la nariz y la cola. Entonces sí lo podemos ver, ¿no? Y otro ve otra cosa y lo muestra, es otro punto de vista, ¿no? Weber plantea, lo podemos señalar, pero no quiere decir que exista y nada más eso exista y lo que el otro dice no existe, ¿no? Pero no quiere decir que todo se valga, hay que demostrarlo. Entonces creo que él propone algo así, ¿no? Hay que identificarlo y vamos a mostrar que efectivamente hay esa comunidad, ¿no? Esa interacción. La otra es que, a diferencia de lo que planteaba la antropología tradicional, sobre todo, por ejemplo, no sé, la escuela de cultura y personalidad, ¿no? Hay configuraciones y hablan del todo y luego estudian la personalidad como un todo. Aquí no, aquí es un sector y el sujeto, no se va a ver todo el sujeto, sino lo que él llama el actor, que debe ser construido. Resumo, ¿no? La idea como él la plantea es, no es la sociedad, bueno, me acuerdo que Rupert decía, no se puede estudiar Occidente, hay que estudiar las sociedades simples porque Occidente es demasiado complejo. Entonces dejaba la idea de que aquellas sociedades se pueden ser como un todo, que además formaban la personalidad, que también era un todo del individuo, y aquí él plantea, no, pues es un sector, es una dimensión de su personalidad, bueno, dice personalidad, y para distinguirlo yo entiendo que usa la categoría de actor, ¿no? Distingue, él habla de sujeto y actor, luego dice, el sujeto es construido como actor. Entonces uno va a identificar una sección de la realidad, donde efectivamente hay una interacción de una parte nada más de las personas, ¿no? Como actores en esa realidad. Bueno, entonces, de lo que él va proponiendo está, primero, pues, que se tiene que identificar esto, luego ubicarse como extraño frente a eso, pero por otro lado, y en esta misma idea de la antropología del presente, dice algo así como, es que también él es un actor, el antropólogo va a ser un actor, no es que en sí sea un extraño, ¿no? O sea, como que esa crítica, bueno, no sé si es crítica, pero se distancia de la idea de la antropología tradicional, entonces ¿cómo puede ser aquí? Va a ser diferente, ¿no? Vamos a tener cosas, pero va a ser diferente. Una de esas es que el antropólogo aquí tiene que asumirse como actor, o sea, sí va a ser un observador, que es extraño, pero al mismo tiempo tiene que ser un actor que convive con ellos, es decir, y se va a ver como parte de eso que está describiendo, como un actor que está ahí, y como un actor que se interesó en conocer qué pasaba y en describirlo de manera coherente, ¿no? Pero entonces somos parte, y lo que nos caracteriza como actores que formamos parte de eso que estamos estudiando es que estamos interesados en entenderlo y explicarlo coherentemente. Bueno, hace algunas, da algunas recomendaciones más sobre cómo podría ser entonces el trabajo de campo. Dice, es que siempre se tiene que mantener esa distancia, porque de lo contrario sí, por ejemplo, escucharíamos que él hace trabajo en conjuntos habitacionales, entonces si alguien dice, es que aquí no hay vida social, yo no lo puedo aceptar, ¿no? Siempre hay que tratar de ubicarlo como una opinión de uno de los actores, y en eso él dice que se está creando esa distancia, no dejarnos imponer ciertas
ideas de la misma gente con la que platicamos. Bueno, hay algunas otras ideas. Yo destacaría esto, ¿no? Su idea de que ya no vamos a comunidades en sí reales, donde vemos el todo y hablamos de personalidad, sino más bien en esta otra idea que me parece más inspirada en BL, que podemos identificar circuitos que forman realidades, en las que las personas no están totalmente la persona, sino un sector de ella que le llama actor social, y que bueno, hay que tomar en cuenta eso para saber cómo estudiar. Otra cosa que habría que tomar en cuenta es que dice, pues siempre van a tener una vida privada y van a pertenecer a otras esferas, por lo tanto, si bien ese es nuestro objeto, tenemos que buscar la forma de ver también en qué otros lugares participan para hacernos una mejor idea, etcétera, ¿no? Hay varias ideas. Creo lo interesante es esto, ¿no? Creo el primer autor que problematiza con ese grado o de esa manera para mostrar lo complejo que implicaba esta decisión que a veces se podría tomar así como Profesor. Ahí están manos levantadas. Bueno, yo también tengo algunos comentarios. Con lo dicho, sin duda, Gerard Altave menciona que es necesario crear una nueva o antropología, y desde la epistemología, porque en la introducción nos dice, y con lo dicho, el distanciamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el distanciamiento? Y pone el concepto de actores, ¿no? Nosotros pertenecemos a la misma sociedad ahora, porque con la necesidad de crear el espacio de estudio en nuestra misma sociedad, no en otras, sino en la cercanía y no en la lejanía. El argumento, pienso, no leí completo todo el texto, pero pienso que es lo que mencionó el profe, el concepto de actor, ¿no? Social, y no de individuo totalizador de características. Y también desde el otro lado, esto es desde el punto de vista epistemológico de cómo hacer antropología en la cercanía, y desde lo teórico conceptual pienso que también hace un llamado a evitar las analogías que se trasladan de la antropología lejana a la antropología del presente o cercana, y dice que no hay que hacer mimetizaciones de conceptos extraídos, ¿no?, de otras sociedades. No sé si maneja él un poco el problema de la inclusión en el estudio antropológico del presente. Ahí yo quisiera que se postulara un poco el debate. La inclusión que viene con la cercanía de esto, ¿no? De estudiar a lo cercano. Ok. Igual únicamente como apuntando al profesor Padilla, yo aquí una vez había comentado que la socioantropología era como lo ideal para estudiar como las sociedades del presente, ¿no? Si bien la antropología siempre se ha construido como ver a través del otro o simplemente observar al otro, actualmente como que ya vemos que esas fronteras que delimitaban cierto tipo de sociedades o culturas se han roto, se han traspasado, ¿no? O se han movido inclusive, tanto se han movido que están a nuestra puerta, ¿no? Entonces es muy difícil como tratar de observar o seguir observando al otro a través de marginalidad, etnia, estudios de campesinado, estudios como tribales, etc., ¿no? La sociedad actual, como se está conformando, ya es una sociedad que, aunque sí sigue teniendo diferencias, para caracterizarla es muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando son estudios que nos llevan a la realidad del presente.
por ejemplo, yo recordaba un comentario que, más bien la introducción que hizo Andrés Medina de texto de Ana Portal sobre ciudadanos desde el pueblo, indicaba que precisamente el problema de los antropólogos indígenas era crear como este tipo de distancia, ¿no? Porque esta distancia se tenía que, o más bien este acercamiento que tenían con la comunidad los limitaba en sus relaciones sociales, en sus relaciones familiares. Entonces era muy difícil hacer como una antropología desde el indigenismo mismo, o sea, un indígena que hiciera antropología y estudiara sus comunidades. Pero sin embargo, esto que da el TABE, que es como, sí tenemos que construir entonces algunas formas de hacer como ese alejamiento o este distanciamiento desde el campo de trabajo. En este caso no sé, me falta leerlo realmente, pero a mí me gusta esta idea como hacerlo a través de los campos. En este caso yo me iría más bien como a los campos de Bourdieu, a través porque podemos estudiar a unas personas a través de características o elementos que conforman ese campo. Al final de cuentas lo que podemos hacer es a través de una especie de como de territorio, un campo específico, podemos analizarlos, aunque esa distancia o más bien esa persona parezca tan parecida igual a nosotros, que a lo mejor de otra forma no la identificaríamos. Eso me gustó mucho. Eso en ese sentido de estudiar como la cotidianidad, pero de estudiar ciertas características de esta cotidianidad que nos podría dar para un estudio. Me gustó eso. En este sentido no sé qué tanto tenga que ver esta onda del extranjero me recuerdo mucho a Campos, no sé por qué, en esta onda de indiferencia, alejamiento, en una persona que corresponde a ese lugar pero al mismo tiempo se hace lejana, ¿no? No sé, y precisamente creo que el hecho de construir a través de un campo nos permitiría hacerlo, ¿no? Y finalmente algo, por ejemplo, que, no sé, están tomando el tema como identidad. La identidad siempre se ha sido, yo la puedo calificar como relacional y histórica, ¿no? Al final de cuentas, la identidad es algo que se va construyendo en un proceso. Este proceso va cambiando, las sociedades van cambiando. Entonces, si nosotros tenemos que hacer como un estudio, un acercamiento como hacia identificar precisamente estos problemas identitarios o culturales, tenemos que darnos cuenta del proceso histórico que llevan tales sociedades, y también darnos cuenta, y creo que la antropología lo permite, ¿no? Al tratar de hacer o de limitar que hay sociedades o procesos que son diferenciados. En este caso no podemos hacer ya una antropología general o universal, en este sentido, por ejemplo, de lo que hablaba como sobre las categorías que a lo mejor luego tenemos a atañar a tribales, y todos son tribales aquí en África, ¿no? Siendo que ellos son más tribales que a lo mejor tribus urbanas de aquí. Pero al final de cuentas sí nos sirven como estas categorías o para un determinado campo, una determinada sociedad, un determinado estudio, ¿no? Al final de cuentas no serían categorías generales, pero sí sería como darnos cuenta de que estas tienen procesos diferenciados y podemos tomarlos a partir de ahí. Básicamente. Está Iván, Nicolás, Cecilia, ¿alguien más que quiera apuntar? Espérate. Está Iván. Yo digo que hay como dos distancias en relación a este autor. La primera es histórica, ¿no? El libro es producido en 90, realmente ya es otra era. A pesar del título, es interesante porque es en la frontera, el gran cambio de la humanidad, ¿no? Que fue el socialismo, y con ella muchas cosas, ¿no? Es un quiebre tremendo, y también él no tiene referente, o este libro no tiene referente de la gran respuesta desde lo étnico propia, ¿no? Que rompen. Entonces ellos todavía lo aprecian eso. Entonces es un libro de esa frontera, donde todavía es de aquí para allá, ¿no? O sea, todavía no se dan cuenta que el asunto es de allá para acá. Independientemente de lo que digan los antropólogos, los sociólogos y los demás, ¿no? Hay una gran ruptura en el mundo a partir de eso. Entonces este libro es fronterizo, pero en la frontera de aquel lado, ¿no? Entonces de eso ya nos marca una distancia muy grande. La segunda, el autor desde Francia nos marca cosas que son muy interesantes para nosotros, por la distancia gigantesca que hay de la antropología del imperio y la antropología que vamos a hacer aquí, ¿no?
O sea, para él todo lo que es antropología del extranjero, pues es como que hay un lenguaje muy sencillo para ellos, ¿no? Pues sí, ellos siempre son extranjeros. El problema es cómo regresan su extranjería ahora a la ciudad, ¿no? Pasan del avión de Air France al metro, es un viaje muy diferente al nuestro, completamente, es otra distancia este texto. Bueno, por lo menos esa parte del texto. Piensan de otra manera, ¿no? Incluso por ahí dice, ¿no? Que como que pierde prestigio cuando no es hacia afuera, ¿no? Aquí ni siquiera nos lo proponemos, ¿no? Aquí el 99.5 de las investigaciones son de nosotros mismos. O sea, la dimensión de la antropología es absolutamente otra. O sea, él se está cuestionando eso, ¿no? Que ya cuando no sales, entonces ya está mal visto. O sea, aquí ni siquiera es visto. O sea, aquí nos estudiamos nosotros mismos. Es como tradición antropológica y probablemente es lo mismo en Perú y en la mayor parte de los países como nosotros, ¿no? O en Mali, ¿no? Es muy probable que sea lo mismo. Entonces son dos dimensiones completamente diferentes de antropología. Creo que uno de nuestros esfuerzos es cómo nos pensamos a nosotros mismos con nuestra propia tradición antropológica, ¿no? Que muchas veces ha sido como eco, como espejo, ¿no? de lo que hacen la antropología de los imperios, digamos. Pero esta es la antropología de los imperios. Ellos han hecho la antropología de una manera completamente, la mentalidad es completamente otra. Entonces, por eso, bueno, es interesante lo que dice, porque ya en la práctica, de las cosas que menciona, hay cosas, por ejemplo, de lo que yo hago, que se parece mucho, pero la manera de leerlo son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ahí el esfuerzo es como darle categoría, presencia a una investigación, por ejemplo, ese detalle de lo urbano, ¿no? De la antropología urbana, y él desecha cosas con las que estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no este uso baladí de la antropología, es decir, las tribus, ¿no? Las tribus de perro, bueno, ahí sí tiene, ahí sí es científico, ¿no? O la antropología de los estadios de fútbol, o sea, es un uso baladí, ¿no? de la antropología convertida en palabras, en supuestos conceptos, ¿no? Que no se usan para todo, ¿no? Yo estaría de acuerdo con él, ¿no? En esta visión. Estaría de acuerdo también en la idea de que lo simbólico, convertido como la forma de la antropología, es muy reductiva, ¿no? Entonces, lógica como una insistencia en solamente un campo de las cosas, ¿no? Lo simbólico. Y él también lo ve mal, ¿no? Aunque a veces es tan cuidadoso que da pie a cierta ambigüedad, ¿no? Pero a mí me parece que sí es claro, él se deslinda de esas posiciones, se deslinda también de la antropología como nostalgia, ¿no? De lo que se trata es de que ya que se están muriendo los viejitos, tenemos que entrevistar a todos. También él dice que no es nada de eso. Y lo que propone no es tan claro, ¿no? Bueno, ahí no me pareció tan claro esta antropología, este viaje, ¿no? Que sin dejar de ser extranjero, tú te pones un traje como de buzo, ¿no? Y penetras ese otro mundo y sigues traduciendo, ¿no? Sigues siendo una persona que... Pero ahí es donde tiene su principal propuesta, ¿no? ¿Cómo es esta ida y regreso? Sigue siendo externo y sigue manteniendo esa misma tradición, ¿no? De cierta externalidad, pero ahora lo plantea con eso de ¿cómo le dice? Microesferas, no sé qué, que ha sido mucho el debate de la antropología, ¿no? La antropología como la especialización en lo pequeño, en lo puntual. Por cierto, respecto a lo que decía un compañero, creo que tú decías, ¿no? Dice, diría que dice de distancia, ¿no? De la antropología, no sé si en París o en dónde, pero dice cómo en esos casos el antropólogo, sin quererlo, está ayudando a la exclusión, al investigar a los negros jóvenes. Entonces, al ponerles, digamos, la lupa, lo que hace es contribuir a la exclusión de ese grupo. Me parece completamente curioso porque si uno hace lo mismo en la Ciudad de México, el resultado es totalmente contrario. Por eso digo, las dinámicas son muy diferentes, ¿no? Me asombra porque... Y ahí va el punto. El punto es, en efecto, aquí que ¿no? Y incluso en la universidad, lo que yo puedo apreciar, y ya me ha tocado, aquí en la universidad y en la ENA, me ha tocado, digamos, en los últimos años, testigo, por ejemplo, de muchas tesis, una buena cantidad de tesis, es que lo que estamos haciendo no solamente es que estamos abriéndonos, sino al revés, lo que estamos teniendo es una transformación muy interesante de que muchos estudiantes se están estudiando a sí mismos como comunidad.
Eso ya es un fenómeno tremendo. Entonces, no solamente la distancia está en que el mundo cambió, sino que las universidades también, y los indígenas o cosas parecidas están en las universidades y están planteándose cosas que antes no era visible, hoy es muy visible. Les voy a poner un caso de aquí, de un estudiante y de la contradicción que tenemos, y que me parece muy sano que lo discutamos. Es un compañero que es indígena, de origen indígena, no está en esta carrera, es otro problema porque están haciendo buena antropología, pero en comunicación, y deberíamos hacer más conjunto con ellos, porque en verdad están haciendo trabajo de antropología en comunicación, bastante. Yo ya dirigí una tesis ahí, es de antropología, me temo, con algunos de tesis de comunicación, pero realmente es de antropología. Yo qué otra cosa podría hacer. El caso es que esta tesis para empezar, es un indígena, de uno propio de ese pueblo, que es parte del proceso urbano, él es hijo de ese desdoblamiento urbano. Sin embargo, digamos como la impronta nuestra fue conducir al chavo a estudiar como lo típico de la antropología. Una fiesta patronal en un lugar. O sea, un cartabón, la verdad, perdón que lo diga así con un cartabón, un esquema de investigación, sin aprovechar la extraordinaria circunstancia de que es un personaje ya producto de ese proceso completamente nuevo. Cuando expuso, dije, bueno, a ver, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué? O sea, tu hipótesis, pues ya, yo sin ir a pueblo, yo te la respondo. O sea, tú mismo te lo respondes, eso no es una hipótesis de investigación, es un lugar común. O sea, tenemos un esquema de investigación pobre, yo creo. Y no aprovechamos la peculiaridad de la transformación. Estamos aplicando esquemas de antropología. Bueno, el caso es de que él, originalmente, y ahí viene la paradoja tremenda, él había empezado a trabajar con los jóvenes. Él se crió en la comunidad. Ahora vive acá, pero él se crió en esa comunidad. Entonces fue a entrevistar a sus primos, a sus amigos de la infancia, etc. ¿Y qué pasó? Los amigos lo mandaron al diablo. Eso salió en el debate. Eso no venía ahí. Bueno, para empezar, él no se presentaba de quién era él y por qué estaba estudiando eso. Pareciera que la impronta es de que tú aléjate, ¿no? Tú eres de otro mundo, ¿no? Para, él es de otro mundo, él es de allí. No, ese dato se oculta, eso es una tontería gigantesca. Yo creo que es un error muy serio, que no nos pongamos incluso como primero, ¿quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo ahí? Y donde se vale todo, ¿no? Se vale que tú seas de ahí, que no seas de ahí, que se vale que seas finlandés, o sea, todo eso se vale, pero es muy importante que se explicite, porque sí cambia y sí tiene un peso distinto. Entonces, pareciéramos ser continuadores de una tradición de distancia que ya no va. En este mundo que estamos viviendo ya no va esa distancia aterradoramente lejana, ¿no? ¿Cómo a esta persona mismo le costó tanto que sus compañeros, sus hermanos, sus amigos, sus familiares, etcétera, lo mandaron al diablo? Porque él se presentó como una externalidad y tuvo que cambiar su tema de investigación. Los jóvenes lo mandaron al diablo. Yo dije, ¿pero cómo fue eso que te mandó? O sea, ¿qué pasó aquí? Como investigación es una cosa muy seria. O sea, el chavo tuvo que escoger otro tema, porque ya se le acabaron los tiempos y no sé qué, entonces cambió de tema, entonces lo más fácil, una fiesta. Yo le digo, bueno, a ver, ¿qué pasó con tu pueblo? No, pues resulta que hay una migración impresionante y de ese pueblo en la Ciudad de México hay 4 pueblos. Y hay otro pueblo en Los Ángeles. Y digo, bueno, pues es que eso está sensacional, ¿por qué no tratas nada de eso, no? Y lo que nos tratas es algo que podemos investigar desde aquí, porque ya lo sabemos, que es casi una continuidad de cosas que son igualitas casi, o las puedes ver de manera igualita en todos lados, ¿no? La fiesta patronal. Y la hipótesis de que esto fortalece la identidad. Eso no es una hipótesis, eso es una obviedad. O sea, eso no sirve como investigación. No estamos problematizando las cosas. Me parece que aquí estamos desperdiciando lo que tenemos. Lo que tenemos es personajes, ahora sí que nuestros propios actores. Bueno, para terminar, estoy alargándome demasiado. Creo que lo que le falta al texto, y me parece razonable, porque a él todavía no le toca vivirlo, el libro todavía no está en la frontera, es esta transformación del mundo, donde tenemos que podemos decir que estamos de acuerdo en eso, los actores sociales se han tomado la parranda por su cuenta y han impuesto las condiciones del diálogo, ellos. Lo que hicimos los antropólogos después del 94, hay que preguntarnos cosas como estas. ¿Cuántos antropólogos previeron el lanzamiento zapatista del 94? Ninguno.
¿Dónde estábamos? ¿Cuántos previeron lo que siguió? O sea, en verdad, estamos muy en el pasado, estamos negociando con el pasado y con esquemas muy manidos. Creo que tenemos un potencial muy grande, por ejemplo, aquí directamente. A mí me da mucho gusto de que tengamos que la universidad esté estructuralmente ligada a las zonas más pobres de la ciudad, pero sacar las conclusiones adecuadas de ese hecho todavía nos falta hacer, en términos de investigación, en términos de muchas otras cosas. La antropología, sociología y ciencias sociales que empezamos a hacer está ligada a esas circunstancias. Estamos viviendo un mundo en el que los actores están avanzando y nosotros debíamos ser eco de ese proceso, debemos escuchar. Y aquí me parece que el texto de Boaventura de Sousa sobre la Universidad del siglo XXI, donde él digamos, dice que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro contrato. El contrato que tenían las universidades era para formar cuadros para la burguesía, eso ya no existe, ¿no? Ya nadie nos contrata, ya no dejamos que seamos cuadros para la burguesía, eso ya se forma en otros lados. Entonces tenemos que cambiar nuestro contrato, y el contrato es hacia abajo, hacia esos múltiples actores sociales. Y ahí creo que la antropología sigue siendo perfectamente válida. Y el asunto de la extranjería, yo creo que el término, la otredad, incluso el término otredad, que sería tal vez más adecuado para nosotros, es algo que tenemos que discutir, la distancia entre el investigador y su objeto de estudio, desterrar palabrejas que a mí me parecen ya su uso ya se desfondó hace mucho, que es el de informante y esas cosas, que es antropología añeja, es antropología que ya no existe, o que no debería existir, que es esta distancia de nosotros como alguien superior, vertical, arriba, hacia la antropología de mirarnos, ¿no? Mirarnos a los ojos. Y aquí la clave está en que reconozcamos en el otro, en los sectores sociales, una función que la antropología ha sido un tanto remisa, que es la intelectualidad en el otro, y que nos ubicamos desde ahí. Y eso, si hacemos eso, operación, el asunto de la otredad creo que cambia de sentido. Porque en el otro como que los despojamos, ¿no? Nos convertimos en actores pasivos del proceso, y en el otro no, se vuelven actores activos sin que eso signifique que nos convirtamos en lo mismo. Aunque tú seas del pueblo, tú estás desde otro lado haciendo. Esa distancia sí es importante, pero reconociendo en el otro esa capacidad de diálogo, que la existe, bueno, tanto que más bien han sido los procesos los que han cambiado la antropología, y no al revés. Son ellos que se han movido los que han empezado a transformar la antropología. Bueno, está Nicolás, Cecilia, Ricardo, me apoyo yo. Si quieres podemos hacer un cierre y vamos. Bueno, hasta que escuché a Mario con una lectura más, no sé si, más buena onda del autor, reflexioné algunas cosas, porque igual que Iván tenía como muchas dudas sobre el texto, y dudas que me salen también bueno, pues es un poco el tema que estoy haciendo de tesis, entonces siempre comparas con otras tradiciones, ¿no? Que también hablan de la contemporaneidad, del presente, etcétera, etcétera, ¿no? Que están dentro de las antropologías coloniales, pero creo que a veces apuntan a otras cosas. Quizá por esto que dice Iván, escriben en otros momentos, ¿no? Y son más susceptibles a ciertas cosas que hay que ver cómo lo hacemos como mexicanos, ¿no? También eso es interesante. Lo primero es que tengo como mis dudas de si el autor logra despojar a la antropología de técnica etnográfica, ¿no? Yo creo que sí, un poco por lo que expuso Patsy su biografía, yo no sé si esto de que no es antropólogo de formación de licenciatura le rompe como una tradición importante de una parte escolarizada importante que yo creo que no le lleva a ver ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tengo dudas de que uno pueda dejar de ver a la antropología como técnica demográfica o forma de hacer, y no descarta los aportes que hace la propia antropología en términos de conceptos y de teorías, ¿no? Y que creo que es uno de los temas que tenemos que pongo en la agenda para el seminario, es decir,
por ejemplo, ¿qué conceptos? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el autor y como lo expresa estos conceptos baladí de tribus urbanas, ¿no? O rito de paso a la fiesta de cumpleaños, o sea, Una fiesta de 15 años. pero puede ser, ¿no? Digamos, pero ya es una mucho de todo, ahorita, o sea, le ponemos, pero creo que, por ejemplo, el concepto de cultura, me parece que ahí está fuerte, ¿no? Lo introduce la antropología y en sus múltiples debates, Y no lo menciona, y no lo menciona, ¿no? Incluso el concepto de símbolo, en otras tradiciones yo creo que no lo escribe, o sea, y podemos decir, no sé, conceptos que la propia antropología clásica deja ahí enunciados que llegaron para quedarse, ¿no? O que sí tienen un recurso heurístico importante que no lo ve, y entonces más bien ve las partes estas de rito de paso, etcétera, etcétera, que me parece que lo que dice es cierto y hay que tener con mucho cuidado. Y eso, si lo trasladamos al campo mexicano, yo creo que es mucho más agudo, o sea, aquí viene la otra parte de cierta defensa de irnos a Oaxaca, ¿no? ¿No? Yo creo que, por ejemplo, esta idea del México profundo de Bonfil, ¿no? O sea, yo, por eso es muy interesante cuando uno se lo deja leer a los estudiantes, se reconocen en el texto, algo les dice que rápidamente se ve en su México profundo. Y no en México indígena, ¿no? Sino ven la profundidad en ciertas prácticas. Mi abuelita me contaba el mismo, ¿no? Y creo que ahí es un concepto de la antropología mexicana que también habrá que buscarles cuáles llegaron como para quedarse y que no solamente es el aporte de lo etnográfico, sino el aporte de un señalamiento que hacen los antropólogos de cómo pensar por lo menos las realidades como estas, ¿no? El concepto de indígena ya Bonfil primero lo criticó, pero ahora bueno, resulta que lo usan, ¿no? Pueblo indígena, pueblo, ¿no? Habría que ver ese concepto. Y creo que, por ejemplo, otra de las cosas que me parece que el autor deja, y yo sigo poniendo el acento que la socioantropología, incluyendo lo que, o sea lo que sea que vemos que es el problema del entendimiento de lo diverso, no puede estar dejado de lado como nuestra formación socioantropológica. Y es algo que creo que hasta preocupa mucho en el sentido de hacia dónde estamos llevando la formación, ¿no? Yo no sé, los que somos antropólogos de venga, sales con la camisa, incluso entras sin ser diverso, ¿no? O sea, no sabes, ¿no? Me platicaba un investigador que era muy interesante su historia, ¿no? Es decir, él se entera que hay indígenas porque el cabrón le dice, tú vas a Chihuahua, oye, ¿conoces a los tarahumaras? Pues, ¿quiénes son esos, no? ¿No? Y el tipo se tiene que volver un diverso, un entendido del México diverso, etcétera, etcétera. Y algo pasa en la ENA que asumes como, o en la antropología, el discurso de lo diverso, rápidamente te ubicas en un mundo plural, todo lo que implica la diversidad, y creo que es algo que como sociólogos no estamos logrando, ¿no? Y me parece que en ese sentido, por eso rescato la idea de sí hacer trabajo de campo en escena, en espacios de la otredad. Y yo rescato el concepto de la otredad, ¿no? No de lo extraño, no del primitivo, no del otro, digo, del extranjero, sino de hacerte patente la existencia de la otredad, de la pluralidad del ser humano, ¿no? Y de una pluralidad que la tenemos nosotros metida. Y además, una cosa que yo creo que es interesante que hay que rescatar en la UACM es que la diversidad nos llega a, ¿no? O sea, tus compañeros de al lado es zapoteco, o mixteco, o hablante, o hijo, ¿no? O de otomí, y que parece que la universidad se diluye, ¿no? O sea, nadie sabemos que eso pasa, ¿no? Se homogeniza hasta que entra en el curso de grupos étnicos y leen en México, yo soy, ¿no? ¿No? Y te das cuenta que si por ejemplo ahora estamos en Oaxaca es porque de 10 que somos, 5 son de allá, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, y en México por ejemplo lo tienen muy encendido y saben, y vivieron con cargos desde su papá fue mayor, ¿no? O sea, entonces yo creo que esa parte es la que hay que rescatar, y por eso lo último es que no me parece tan mal, no la visión patrimonialista de estos, ¿no? Como patrimonio conservador, pero yo creo que también
Si algo tiene la antropología, o tenemos la antropología, y más en esta herencia de la antropología mexicana, era una idea de patrimonio, ¿no? O sea, de que eras el estudioso del patrimonio, pero también eras el entendedor del patrimonio y el defensor del patrimonio, de las lenguas, de la forma de vivir, de las formas de comer, de las formas de ser, como un patrimonio, ¿no? Creo que aquí nos cierra la parte, dice, el patrimonio es de museos, ¿no? Bueno, París todo es patrimonio, ¿no? Yo creo que todo es así, ¿no? Y ellos son patrimonio, o sea, que les digas, a ver, quita el Louvre, quita el metro, quita tu bandera, la cerveza, ahí sí, pero ni caer de la dimensión patrimonial de la cultura viva, ¿no? Entonces yo creo que son unas de las cosas que habría que seguir discutiendo, de que la sociología tiene que tener este carácter de lo diverso, de lo otro, del entendimiento como parte fundamental de la formación. Habría que buscarlo, ¿no? Cecilia. Sí. Bueno, yo quisiera felicitar a Pachi y a Ricardo por la presentación que nos dieron. Excelente, puso bien el problema. Después a Ismael, porque pone este debate que me parece primerísima. Después a Daniel por lo que dijo, tomando un punto un poquito diferente respecto a la cuestión de la distancia. Yo quisiera decir que hay cuestiones de haber escogido la palabra comunicación por altar, de escoger la palabra o el verbo relación. No es lo mismo distanciarse de alguien que relacionarse con alguien. Y yo parto de la cuestión de la relación. Para mí, en los trabajos de investigación que he hecho, eso es lo que ha sido decisivo. ¿Cómo se construyó la relación entre yo y el otro? Y la buena parte de las 5, si no las 5, yo siempre fui rechazada. No la queremos, váyase, ¿qué viene que hacer aquí? ¿Cómo le hago? Si me distancio, pues ahora sí que me voy para afuera. En cambio, si me relaciono, pues entonces vamos a ver qué estrategia podemos utilizar, porque lo que me interesa es comprender al otro, pero a través de comprender al otro, comprenderme a mí. Yo no estoy excluida de esa relación, yo formo parte de ella. Él, ellos y digo, rara vez se trata de un individuo. En la antropología siempre tenemos que ver con grupos. Tal vez algunos estudios en psicología, ¿verdad? Entonces sí nos hagan de estas cuestiones individuales, pero en el campo de la antropología no nos fiamos a lo que alguien nos dice, ¿no? Siempre tenemos que ver muchas opiniones y tenemos que hablar con ellos. Yo creo, o por lo menos es lo que yo he vivido en mi experiencia, que efectivamente esa relación va a reflejar lo que yo estoy buscando, pero que no sé qué es. Y les puedo dar, por ejemplo, el ejemplo de los tamiles. Cuando estudié a los tamiles refugiados políticos en Suiza, que es muy ampliamente rechazada por ellos, lo que me hizo relacionarme con ellos fue romper con las estrategias suizas que yo estaba aplicando. Y en vez de hacer cita con ellos cada vez, vengo tal día, porque fue una investigación en su departamento, un día les caí de sorpresa. Eso nada más lo hace México, ¿verdad? Entonces, les caí de sorpresa y ese día, cuando me abrieron la puerta, me dijeron, puedes venir cuando quieras. A partir de ahí, yo entré, me acerqué a ellos, pero ellos también se acercaron a mí. Y entonces empezamos a tratar de construir finalmente qué cosa quiere decir ser tamil refugiado político. Y ya no eran los tamiles refugiados políticos, de los que yo tenía, por cierto, mucho miedo al empezar mi investigación, sino seres humanos. Ya no eran diferenciados y yo entré a un mundo que yo desconocía totalmente y que me fascinó, pero que yo no tenía ni siquiera en la cabeza, ¿no?
pero por ejemplo, como dice Luis Dumont, que él ha estudiado la India, ¿verdad?, el sistema de castas durante 10 años, él dice que el objeto de la antropología es reunir, reenlazar. Y entonces por eso la idea de distancia, pues yo la pongo en discusión, ¿verdad? Creo que podríamos eventualmente ver cosas de un lado y del otro. Ahora, yo quería también decir varias cosas respecto a lo que está un poquito antes de Altabe, que es la Escuela de Chicago. De ahí vienen estas ideas. La Escuela de Chicago fue la primera que empezó a hacer antropología urbana. Entonces, pues puede ser interesante estudiar un poco lo que se hizo y tal. Pero sí quisiera darles un ejemplo, nada más, de un autor que nunca he oído hablar aquí, pero que se llama James Spradley. Ese autor, James Spradley, es un autor de esa época y es un autor que hizo siempre, que yo sepa, antropología urbana. Es un autor que tuvo un enorme éxito y uno de sus libros de gran éxito se llama El bar, las mujeres y la cultura. ¿Qué quiere decir ese libro del bar, las mujeres y la cultura? Quiere decir que Spradley se introduce a un bar, porque estudió también a los alcohólicos, y se introduce con una colega antropóloga. Él va a tomar su whisky todas las noches, y es ella... Hay que aprender esa y ella se hace contratar como mesera. Entonces, la idea era de estudiar cómo los hombres se comportan con las mujeres que son meseras en ese tipo de establecimientos, ¿no? Cómo les pichan las manitas, en fin, cómo les piden, ¿Cuál era la hipótesis? cómo les piden el trago, en fin. Entonces, es un libro excelente. De veras, se muere uno de la risa, es muy original. Ahora ya se le pueden criticar ciertamente muchas cuestiones, pero es como una encuesta policíaca de cómo nos lleva del principio hasta el final a ese estudio. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de la cuestión de la antropología urbana, pero claro que hay muchas visiones, pero lo que yo veo de diferente es que, por ejemplo, la visión americana, o los autores americanos, no todos, desde luego, no respeto a todos, pero pues tienen una elaboración más simple. Altabe no es americano, es francés, y los franceses no tienen una elaboración simple. Siempre son complicados, ¿no? Tienen que elaborar las cosas así muchas, después que ya uno ya no sabe de qué dijeron, ¿verdad? Pero esas diferencias, digamos, culturales, ¿no?, entre los autores, digo, para un estudio de filosofía de las ciencias se me hace algo así como sumamente interesante, de ver cómo se elaboró una concepción, una teoría, una metodología, entre varios, por ejemplo, países. Ahora, para dar un ejemplo, porque pues yo tuve que meterme un poquito a donde nadie me llamó, me fui a buscar una revista que ellos hicieron, digo, ellos están también muy influenciados y han trabajado con Marc Augé. Marc Augé está a la derecha y a la izquierda del todo esto. Pero ¿Yo me gusta Augé? Que todos conocemos mal, por eso Marco llega, o quién sabe. Augé, ¿cómo se llama? Augé. Y encontré un artículo que no podía pasar desapercibido para mí, ¿verdad?, de una revista que tienen ellos que se llama Terreno y que sigue. Es un artículo muy largo, pero se llama El Universal y lo Relativo, y es respecto a una obra de Tristan Todorov, que todos conocemos, al libro de Tristan Todorov que se llama Nosotros y los Otros. Y está hecho por Gerard Lemclut, que es el otro gran ponente de Altabe, ¿no? También el brazo derecho, ¿no?, y que se ha hecho también muy famoso.
a mí me encantó ese artículo, podemos estar de acuerdo en ciertas partes del análisis, pero es un análisis profundo de lo que está diciendo Todorov. Es casi decirle a Todorov, tú estás defendiendo a tu manera, con tu propio método, sin ningún método de nadie más, inspirado únicamente por ti, con categorías que a veces te podemos contestar, estás defendiendo lo universal de un lado, lo relativo del otro lado, y lo estás mezclando, lo universal y lo relativo, pero en el fondo eres universalista. Entonces, es muy interesante cómo lo desarrolla, ¿verdad? Porque efectivamente eso nos aprende a pensar cuando leemos. Cuando leemos, a través de ese filtro, ¿verdad? Podemos ver que otros autores también analizan de esta manera o toman esto, o construyen, ¿verdad? Sus etnografías de tal manera. Sí, la otra cosa, ya será lo último que les digo, es esta cuestión que me pareció muy interesante, es el lazo entre Francia y Buenos Aires. Yo me decía, busquémonos algo parecido, ¿verdad? Porque efectivamente a nivel intelectual es algo que aportaría, porque por ejemplo en lo que escribe Cecilia Hidalgo, por ahí, yo creo que sí está hablando de ella, no está hablando de Francia, ahí está hablando cómo conoció a Kuhn, no cómo lo conoce, pero cómo lo leyó y lo que le ve, y eso es sí, exacto, pues eso se me hace algo. Ricardo. Bueno, primero dije lo de Oaxaca en un sentido más de... Ahora no, lo que pasa es que, bueno, a mí me parece, en esto de que todavía estoy armando mi justificación de la tesis, esta cuestión de que se están dando nuevos fenómenos que están trastocando muchísimas cosas en la ciudad y que, bueno, creo que nosotros tal vez como socioantropólogos, al menos yo siento el deber de evocar a eso y poder explicar lo que está sucediendo, porque bueno, es un poco más visceral la cuestión de que voy a decir, pero pues bueno, tal vez tengo la visión de que en un futuro pues estos problemas que están en una ciudad tengan alguna solución. Es algo muy raro eso, pero por eso lo decía, digo, no es tanto que a mí también me gustaría ir a otros estados, pero pues como decía Daniel, hacen falta recursos, entonces pues por mucho que quiera no lo voy a hacer. La otra cuestión, referente al texto y referente a lo que decía la profesora Cecilia y los demás profesores y los demás compañeros, hablamos de distancia, de diálogo como comunicación, lo menciona Altave, y sobre el método, y principalmente sobre esto que menciona sobre las tribus, ¿no? Hace poco leía un texto de psicología sobre los jóvenes y el consumo, en esta onda de querer buscar cuál es lo que se ha hecho o qué es lo que se dice sobre jóvenes y todo esto. Bueno, yo encontraba que uno de los que hace este libro, no recuerdo, sobre psicología, dice que los jóvenes en la antropología, en la sociología y en la psicología nunca se van a poner de acuerdo. Va a haber 1000 definiciones de jóvenes sobre distintos factores, ¿no? Entonces, cuando le estaba leyendo el texto, digo, sí fue un poco negativo lo que dije de que se repite mucho, pero es que en verdad sí lo sentí así. Pero lo que me llamó la atención en lo que repite acerca de construir es precisamente cómo vamos a construir nosotros un concepto para abordar algo que estamos viviendo muy cercanamente. Yo en lo que respecta hacia los jóvenes, estoy más bien en el limbo en decir, bueno, ¿cómo voy a definir a los jóvenes? Y leyendo esto, ¿cómo lo voy a construir yo? ¿O cómo lo voy a retomar si hay 1000 definiciones de jóvenes y si nadie se pone de acuerdo? Más bien, unos van desde decir que nada más es un lapso de tiempo en la edad, otros que es toda una construcción de sentidos en la identidad, y bueno, son muchas cosas. Entonces yo creo que es importante tomar, o más bien retomar lo que él está diciendo sobre esta construcción. Porque cuando fui a ver a José Manuel, bueno, allá en el plantel San Lorenzo Tzonco, cuando terminó me la acerqué porque en su libro del futuro ya fue, él habla de una socioantropología, entonces yo le decía, bueno, ¿qué jodidos quiere decir con socioantropología? Nosotros nos decimos socioantropólogos, o al menos yo sí me digo socioantropólogo, pero en realidad ni siquiera tengo definido qué es la socioantropología, tal vez ni idea tengo. Entonces me decía, pues muy fácil, ¿no? No te complique la existencia, nada más no
no veas fronteras disciplinarias. Es eso. Dice, a mí también ya me han cuestionado precisamente qué quiere decir construcción de antropología, y es una discusión que tengo desde hace años, pero es nada más eso, no veo fronteras disciplinarias, es eso. Entonces yo creo que en esta cuestión de no ver fronteras disciplinarias, pues creo que en la construcción debemos de retomar muchas cosas, ¿no? Creo que estoy un poco yo a favor de sí, a lo mejor retomar esta cuestión del concepto tribu urbana, pero pues no podemos darle algunos reajustes, si no cambios, sí reajustes de cómo es que se tiene que abordar ahora. No es lo mismo hablar de la tribu urbana en los años 90 que hablar de una tribu urbana en 2011. Hay un lapso de tiempo, y que aunque no es mucho, yo creo que sí un proceso y una transformación social, conceptual, teórica, metodológica, que viene a cambiar los conceptos. Puede decir, a lo mejor son conceptos que se puede decir llegaron para quedarse. Pues sí, pero se puede hacer yo creo que se puede hacer un reajuste de esos conceptos y poderles dar una utilidad. Por ejemplo, en este libro de psicología también hablan de tribus urbanas, pero lo ven desde la psicología y desde el consumo. Entonces, se me hace muy interesante cómo se puede hacer eso, y principalmente lo que me comentaba Valenzuela sobre, o sea, pues, tal vez nosotros no vamos a ver así la socioantropología en algún momento, pero sí verlo como una convergencia de las disciplinas. No se necesita tal vez excluir tanto algunos conceptos que son tradicionales y que yo creo que se pueden utilizar sin mucha problemática. Decía la profesora sobre los franceses que de repente hacen eso, pues pareciera que a lo mejor nosotros también de repente al leerlos a ellos queremos hacer lo mismo y complicamos demasiado las cosas, o al menos eso a mí me pasó con el concepto de joven. Cuando hablan bueno, ahorita que el profesor hablaba sobre estos alumnos de comunicación, bueno, yo convivo mucho con los chavos de la carrera de comunicación, y es cierto, ellos también tienen una idea de la antropología y cómo la ocupan. Algunos sí la ocupan de una manera así como, ya me llegó a escuchar hasta algún profesor que dijo, es que nosotros agarramos la antropología como títere para poder explicar cosas. Entonces, yo creo que podemos recuperar esta cuestión del diálogo, podemos recuperar esta cuestión de... un profesor. Podemos recuperar esta cuestión del diálogo y reestructurarla, precisamente. Yo creo, también estoy muy de acuerdo en lo que dice Altave cuando habla de esta comunicación que debe de haber entre sujeto e investigador. Yo creo que sí es esencial, y parte de lo que el antropólogo debe de reconstruir o reajustar es esa comunicación con el sujeto. En un ejercicio que hacíamos con el profesor Padilla, precisamente ayer, yo le decía, ves que no encuentro la manera de cómo empezar una conversación a lo mejor hacia un relato de mi interlocutor, porque me pierdo, no sé cómo abarcar todo eso y no irme solamente a la religión, hacia su consumo, hacia su música. Entonces, se me vino mucho a la mente precisamente a leerlo sobre el diálogo, que yo creo que ahí es donde está la clave precisamente para hablar de lo que algunos vamos a tratar sobre lo urbano. Yo creo que estoy muy de acuerdo al final con esa reconstrucción. Tenemos que reconstruir siendo multidisciplinarios, y yo creo que viendo o creando esta distancia, pues no una distancia muy tradicional o como se debería entender así, ¿no? Sino una distancia más bien un poco en la lógica del diálogo, cómo poderse relacionar. Nada más eso. Bueno, a mí me parece que sí es un texto, paradójicamente, como lo decías, es muy corto para la dimensión de problemas, digamos, que quiere abarcar. Entonces, ahí faltaría como información, ¿no? ¿Cómo aplicó más concretamente estudios de caso? ¿O por qué él está pensando este impacto que tiene en Francia, esta, digamos, separación entre una antropología del extranjero y una antropología de lo autóctono, ¿no? De lo que la antropología del presente. Y sí tiene que ver un poco con las historias nacionales, con las trayectorias de las escuelas. Entonces me parece que por lo menos nos da información, porque desde acá tenemos mucho más cercana la escuela inglesa, la escuela norteamericana, a partir de los estudios de la Escuela de Chicago, y sobre todo en el área de estudios urbanos.
lo que está dando a entender es cómo Francia llega muy tarde a analizar los estudios urbanos y en automático ponerlos como la antropología del presente, ¿no? O sea, es decir, con esto que quiere decir, como en Estados Unidos de los años 20, justo los antropólogos que hacen, se van a analizar los salones de baile, ¿no? O sea, los salones 20 están, ¿por qué? Porque es un espacio que surge a partir de la urbanización, de todas estas migraciones que antes eran campesinos que llegan a incorporarse como mano de obra en las fábricas, que llegan solos, ¿no? Porque es una migración que se piensa solo para hombres, migrantes, y cómo pues estos hombres los fines de semana pues se van a los salones de baile y entonces analizan a las mujeres que para nosotros son como las ficheras, ¿no? O sea, mujeres que se contratan, también migrantes, para bailar. Entonces son como, y eso lo analizan desde los años 20, ¿no? Los espacios urbanos, las periferias que está analizando acá en los años, digamos, 90, 80, 90, las periferias lo están analizando la Escuela de Chicago de los años 20, 30. Entonces, digamos, es como interesante, es un texto que nos permite, en términos de comparar las tradiciones, ¿no? En antropología, en diferentes puntos, sería un texto interesante, ¿no? De cómo alimentar una parte que estaba como, que yo no lo había leído en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Entonces, me parece que puede ser un texto que se puede ocupar como parte de historia de la antropología, ¿no? O sea, es decir, de cómo se va formando, o sea, se van delimitando temas a partir de las diversas escuelas de pensamiento, que ya hay trabajos para la escuela inglesa, para la escuela norteamericana, pero que no estaba tan, digamos, bien documentado para la escuela francesa, ¿no? Entonces yo lo vería por ahí como un texto que nos puede ayudar por ese lado. Por el otro lado, me parece que sería un texto que pudiera servir como para problematizar o ver autores que han dado respuesta ya a esas preocupaciones que Artaud está planteando, ¿no? O sea, ayer comentábamos, ¿no? Por ejemplo, Paduray sería un autor que viene como, a lo mejor sin leer Artaud o a lo mejor si lo leyó, a dar respuesta de cómo para él una antropología del presente sería dar cuenta de cómo se construye desde lo local, cómo los actores están construyendo su espacio, le están dando sentido, contenido desde el ámbito local. Entonces él estaría de acuerdo como en estas periferias, ¿no? Que solamente esta mirada externa, como periferias que se construyen como ciudades dormitorio, ¿no? O estos problemas que existen cuando queremos dotar de un contenido patrimonialista y entonces hay una desconexión con la gente porque no lo está mirando, ahí no hay una apropiación de las políticas públicas, de los programas. Bueno, eso ya también lo está diciendo Paduray como desde finales de los 90, ¿no? Entonces es un autor que de alguna manera su trabajo viene a dar respuestas a lo que Artaud está planteando como problemáticas a analizar, ¿no? Entonces a mí me da la impresión que sobre todo para la parte de los estudios urbanos también podría ser un autor que nos ayude a problematizar cómo para él en los 90 en Francia, con un contexto particular, está extremadamente preocupado de cómo construir esta distancia del investigador con los actores. Y como hay lugares ya, sobre todo en México, en la parte de estudios urbanos, que esa es una discusión que se dio en los 70s, en los 80s, es decir, esa ya no es una discusión que preocupe para los años 90, ¿no? Es decir, la tradición de estudios urbanos en México va más allá, es decir, tiene más campo avanzado, muy interesante, a partir de lo que él se está preocupando, y decir cómo ya hay casos o situaciones o autores mexicanos que dieron como respuesta, ¿no? O que están trabajando ya y superaron, digamos, esas discusiones. Entonces a mí me parece que es un autor que nos puede servir como puente en algún sentido para ver, ¿no? Cómo se plantea una problemática del distanciamiento, cómo hacer trabajo de campo en la ciudad, qué implica, cuáles son los alcances, qué lo está planteando, ¿no? En este momento en Francia, pero cómo hay, digamos, experiencias de trabajo muy concretas en otros lugares que ya superaron esa situación. Me parece también que lo que faltaría es como reconstruir la historia de qué pasó en Francia, ¿no? En particular en torno a estas problemáticas, pues sobre todo 2 o 3 décadas después, ¿no? Por lo menos 1 o 2 décadas después, que me parece que seguramente ahí hay también otras experiencias, ¿no? Entonces yo lo veo como un autor puente pero que establece problemáticas que ya han sido abordadas o han dado respuestas a lo que él está planteando.
¿no? Es decir, a partir de revisar otros actores. El mismo trabajo de Payá, por ejemplo, ¿no? Recuerdo lo que él dice, es decir, yo sin proponérmelo, cuando yo entro a la cárcel, yo soy otro. O sea, es decir, por más que yo quiera hacer un trabajo, ¿no?, de empatía, o sea, de entrada ya, por ser esta institución con estas características, yo nunca voy a ser el otro, aunque yo me lo proponga, ¿no? También, aunque me proponga un distanciamiento, porque yo haya pensado, construido un distanciamiento, en el momento que yo entro a la institución, ¿no?, carcelaria, yo soy otro. Y todos me vieron así desde el principio. Entonces no voy a, digamos, luchar contra eso, ¿no?, sino que más bien voy a estar consciente de esa situación, voy a dar cuenta de el lugar en que yo ocupo en ese espacio, ¿no?, en ese campo que yo estoy construyendo, y desde ahí establezco lo que ellos me dijeron y le doy voz a lo que ellos me dijeron, y en un segundo momento hago yo como esta interpretación de lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es una respuesta, ¿no? Es decir, no me estoy preocupando, no construí todo el tiempo en esta relación de distanciamiento de cómo construir mi objeto de investigación o mi tema a tratar, y de cómo me ubicaron los otros, ¿no? Desde un principio yo llegué y ahí está, ¿no? Es decir, él da como una respuesta, podríamos decir, ¿no?, su trabajo podría dar respuestas diferentes a esta preocupación que tiene Altavio, ¿no? Bueno, yo no sé esa parte.